Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Por aquí estoy transmitiendo desde donde podemos, gloria a Dios. Y voy a esperar unos minutitos para dar oportunidad que se conecten algunos hermanos. Preparen papel y pluma para los textos bíblicos que aquí voy a mencionar, si los quieren apuntar, para que después, pues dos caminos: volver a ver la transmisión, porque se va a quedar en la nube, volver a ver la transmisión o repasar personalmente los versículos bíblicos. Amén. Estamos acomodándonos aquí, perdonen. Muy bien. A ver, espero que se escuche mi voz. Hoy es miércoles, muchos van a estar ocupados. Y el tema del día de hoy, mis hermanos, es: ¿no diezmar es pecado? Antes de empezar con el primer texto bíblico, vamos a empezar con una pequeña oración para que Dios sea guiando este pequeño estudio, en el cual muchos estarán de acuerdo y demasiados, creo yo, no lo estarán. Pero esta palabra me ha dado Dios ya hace 7 días que la he estado, como dijo un hermano, la he estado masticando, y se ha llegado el día de predicarla. No diezmar es pecado. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la vida y la salud que nos has dado hasta este momento. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Prepara, Señor, los corazones para que esta palabra sea bien recibida, Padre. Acomoda, Señor, mis pensamientos, ordénalos. Toma control de mi boca, Padre Santo, de mi lengua, y que no diga yo palabra que no sea de tu santa voluntad, Padre. Toma control, Espíritu Santo, de lo que aquí se diga. Toma control de mí mismo, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que hoy nos des una guianza y que nos permita recibir esta palabra, por muy dura que sea, a pesar de que por décadas hemos sido enseñados de alguna manera diferente, o la hemos escuchado esta palabra de una manera diferente, la hemos entendido de diferente manera, y así hemos enseñado a otros. Te pido, Padre Santo, que hoy nos guíes y nos lleves a un mejor entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a irnos a al primer versículo bíblico para ver qué dice la palabra de Dios. Nos vamos a ir a Números 18, capítulo 24 al 25, vamos a leer. Números 18, del versículo 24 al 25. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos.
en el 28 dice: y así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Amén. Bien, mis hermanos, a mí, todos en la lectura de la palabra de Dios, Dios nos va mostrando su santa voluntad. En la lectura, ¿verdad?, me vino un pensamiento acerca del diezmo, pero se me puso en el pensamiento la palabra heredad. Heredad, que aquí viene mencionada, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Y esto, haciendo un poquito de historia, un recuento, mis hermanos, heredad es propiedad, un terreno, una casa, un condominio, terrenos para sembrar, todo eso es una heredad, algo que es tuyo y lo puedes heredar a tu descendencia. En este caso, los levitas, que eran el pueblo escogido de Dios para ministrar en el tabernáculo, eran los encargados de los miles de sacrificios que se hacían por el perdón de los pecados a Jehová. Porque la palabra de Dios dice que sin sangre no hay perdón de pecados, y ellos eran los encargados de atender a ese ganado, de hacer esos sacrificios por el pueblo de Israel. Recordemos que las tribus de Israel eran 12. Eran 12 las tribus de Israel. Y uno de los hijos de los patriarcas se llamaba Leví. Y el pueblo de David, o la tribu de David, de Leví, fueron los escogidos para ministrar en el tabernáculo del Señor, como levitas y como sacerdotes. Y quedarían 11 tribus que se encargarían de sostener económicamente a la tribu de Leví. Serían 11 tribus. Siguieron siendo 12, ya que los hijos de José se dividieron en dos. Entonces teníamos 10 o 2 medias, o tendríamos las 12. Entonces las 11 tribus de Israel eran las encargadas de tener a los levitas entre sus ciudades. No se las daban como posesión. Haga de cuenta que estaban viviendo en lo ajeno. Los levitas no tenían heredad, o sea, los levitas no les dieron un terreno para toda su tribu. Cada tribu, porque Dios es sabio, cada tribu le dio cierta cantidad de terreno para ciudades donde tuvieran la oportunidad de seguir sirviéndole a Dios y sirviéndole a sus hermanos, porque los hermanos pecaban y ellos eran los encargados de los sacrificios para el perdón de los pecados de las otras tribus. Ahora conocemos como levitas a los músicos en las iglesias, pero nada que ver un servicio con otro. Si se fijan, David era de la tribu de Judá y era el del arpa. Era de la tribu de Israel, de Judá. Entonces, una cosa que yo vi, que si heredad era terreno, entonces los levitas no tenían heredad, vivían en tierra prestada. Es como, yo tengo un voto de pobreza y nada más me conformo con techo y comida para servir a Dios. Techo y comida, ni siquiera dinero. Hoy en día, si se fijan, todos tienen su propia casa o rentan su propia casa. Ningún siervo de Dios está de arrimado en la casa de las ovejas. Tienen su propia casa, tienen su propia heredad. Y esa propiedad que tienen, la pueden heredar a sus hijos. Entonces aquí lo que la palabra me da a entender es
que o recibes diezmos o tienes heredad, y esto en el Antiguo Testamento, a los hijos de Leví. Hoy en día nosotros aquí no tenemos en la carne hijos de Leví. Y esta era una ordenanza en la carne, no en lo espiritual, porque me van a poder decir, bueno, es que yo soy levita espiritualmente. No, no se trataba de eso. Era una ordenación que Jehová tenía para tener un pueblo escogido que solamente le sirviera a él y no se preocupara de más. Solamente servirle a él, y los demás lo tenían que sostener económicamente las otras tribus de Leví, las otras tribus de Israel. Y otra de las cosas es de que el pueblo diezmaba a los levitas y los levitas al sacerdote. Hoy en día nosotros no le diezmamos a los levitas, que son los que conocemos, que están en la alabanza, y de todo lo que se le da a los levitas le diezman a los pastores, y ahí se va. No es así. Entonces no está cumpliéndose la palabra tal y como estamos. Entonces miren, cuando nosotros estábamos en la iglesia católica, nosotros hacíamos lo que nos decían sin poner nada en tela de juicio. Así lo dijo el cura y se acabó. Hoy en día nosotros, desde que nos dieron la palabra de Dios, desde que llegó Martín Lutero, desde que llegaron los que hicieron la Biblia, la Reina Valera, que nos dieron a conocer, Tyndall, todos los que murieron, para lograr que nosotros tuviéramos nuestras Biblias en nuestro idioma, fue para que la leyéramos, para que la estudiáramos, y todo lo que nos enseñen lo pongamos, ahora sí que ponerlo en las manos de Dios, a ver qué de veras nos está diciendo la palabra de Dios, que de veras nos estén enseñando correctamente. Tenemos que discernir también la palabra, porque usted cree que la persona que se equivoca piensa que se está equivocando. Todos, usted los va a ver predicando la palabra de Dios y diciendo que el Espíritu Santo lo tiene, y en otra diferente doctrina hacen lo mismo, y todos dicen tener el Espíritu Santo, pero no se ponen de acuerdo en la palabra. Entonces hay que analizar lo mejor que podamos la palabra de Dios, aún en nuestra ignorancia, porque nosotros creemos en la Biblia Reina Valera 1960, revisión 1960. No nos podemos ir al hebreo original, al griego original. Entonces tenemos que basarnos con lo que tenemos, y Dios sabe qué es lo que tenemos. Entonces, si nosotros vamos a confiar en la Biblia Reina Valera 1960, no vamos a confiar en lo que sí nos convino, y no vamos a desconfiar en lo que no nos convino. Y a Dios le tenemos que creer todo o nada. Entonces, el pueblo diezmaba a los levitas y los levitas diezmaban. Y apúntele, ahí es Números 18 del 24 al 25, y todavía le di lectura al 28. Dice, y si quiere todavía, para que vea, voy a tocar más adelante lo de los dineros, porque incluso cuando Dios me dio esta palabra, me dio varios versículos que aquí los tengo apuntados, en que me estaba llegando la información, así están las cosas, así están las cosas, así están las cosas. Ya una vez que Dios me ministró y me dio este extenso estudio, me puse a indagar qué es lo que predica de esto el pueblo de Dios, y me encontré con pastores que se defendieron con el es necesario para la obra. Me encontré con pastores que decían es que el dinero no existía en esos tiempos, y de todo eso vamos a hablar. Vamos a ir a Mateo 23, ya instituyendo que esto era solamente bajo la ley mosaica y para las 12 tribus de Israel. Y usted y yo no somos judíos, al menos no en la carne, y todo el Antiguo Testamento se trataba de lo material. La tierra prometida para ellos era aquí. Mateo 23.
Ay de vosotros, escribas y fariseos. Es Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. ¿Qué dejaron? Lo más importante. O sea que el dinero no era tan importante. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchos han defendido el diezmo al paso de los años con estas palabras. Ya ves, aquí es Jesús, Cristo lo dijo Jesús antes de ir a la cruz. Pero ¿a quién se lo dijo Jesús? ¿A un judío? Si saben que Jesús vino y cumplió toda la ley. Él también tuvo que ir a la sinagoga, tuvo que diezmar, todo como venía de la ley mosaica. Hasta el momento que empezó su ministerio, ahí solamente había ofrenda, y según el mismo Judas, que era ladrón y que se encargaba de la bolsa, era para los pobres. No andaba recaudando diezmos para Caifás. Entonces, Cristo dijo esto a un judío, y antes de entrar la gracia, porque la gracia entró en vigencia cuando Cristo murió en la cruz. Haga de cuenta, imagínese usted un reloj de arena. ¿Cómo están los relojes de arena? Como en copita hacia arriba y en copita con un pequeño estrecho. Toda la ley pasó por Cristo. Y después, a través de Cristo, toda la gracia. Aleluya. Ahora quiero que vayamos a ver, ya sabemos que la gracia viene por Cristo y que nosotros vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Vamos a ir a 2 de Corintios 9:7. Ya todos lo conocemos, pero creo que no lo hemos entendido del todo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya les habría predicado yo en veces pasadas de que hubo una hambruna muy fuerte en esos países, y el apóstol Pablo andaba recaudando ayudas para los hermanos, para los que menos tenían, porque déjeme decirle, en la historia dice que hubo una hambruna tan fuerte que muchos murieron. Entonces había que dar, había que apoyar. Hoy en día también hay catástrofes en ciertos países, y todos, en las escuelas, en donde quiera, hay lugares que se ponen para que usted lleve su latita de frijoles, pañales, botellas de agua. Hoy en día se sigue haciendo lo mismo. Y es bíblico. Es bíblico. Hay que ayudar cuando la gente está en pobreza. No por obligación. No por obligación, sino como propuso en su corazón. Entonces hoy, el diezmo parece, o sea, el diezmo no era oro y plata, también hay que ver. Era o moneda. Aquí Pablo reunía ayuda por hambruna. Entonces, yo vi, quiero ver Números 3, del 40 al 51. Vamos a dejar que la palabra de Dios hable. Había, le digo, un pastor que decía, se dice que el alfolí era una bodega, y en esa bodega se recopilaba todo el grano y todo, pero no daban dinero. Y dijo el pastor, dijo, sí, es pastor, Carlos de nombre, es que en ese tiempo no había dinero, por eso todo lo entregaban en especie, como los trueques. A todos nos enseñaron los trueques que se hacían antes, cuando existía, desde la primaria nos lo enseñan. Antes de haber moneda, eran trueques. Te doy 3 gallinas por un gallo. Te doy 50 gallinas por un chivo. Eso era el trueque, no existía la moneda. Pero vamos a ir a Números 3, 40 al 51 creo es. Vamos a ver cuánto. Dice, y Jehová dijo a Moisés, permítanme, esto es
cuando apenas instituyó que los levitas fueran el pueblo escogido de Dios en lugar de los primogénitos, porque dijo, todo primogénito me pertenece. Pero luego dijo, voy a escoger a la tribu de Leví en lugar de todos los primogénitos. Y esta es la palabra. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Porque todo primogénito, desde el hombre hasta la bestia, le pertenecía a Jehová, era consagrado a él. Y cuando se le consagra algo a él sabrá a quién bendice con lo consagrado a él. Eso es lo que hizo aquí. Contó Moisés cómo Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Como le mandó. Y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba. Fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás, fíjense bien lo que dice aquí en el 47, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero. Aquí el 48 dice, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero. Dinero. Sí había dinero. Entonces, ¿por qué no diezmar dinero desde aquel tiempo? Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón a sus hijos. A Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Si se fijan, ¿cuántas veces mencionó dinero? Aquí en el 51, una. En el 50, otra. Dinero. En el 40, no. En el 48, dinero. ¿Se fijan? Varias veces está repitiendo aquí la palabra dinero. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El dinero sí existía. ¿Por qué no dar de diezmo ciclos en vez de alimento? ¿Y por qué hoy se tiene que dar dinero en vez de alimento? ¿Y por qué se tiene que instituir una iglesia como se instituía en el pasado? Instituir un diezmo, pero no instituir la comida. Y como les digo, hoy en día, a mí lo que me catapultó en ese día que estaba meditando en la palabra, porque ya no estaba en ese momento leyendo la palabra, ya la había leído, pero se quedó meditando y me quedó heredad. Me levanté y volví a buscar mi Biblia y a leerlo otra vez. Heredad, lo busqué en el diccionario, heredad. Dije, hoy en día todos tenemos heredad. Todos. ¿Por qué? Porque nosotros somos tratados como las demás tribus, no como la tribu de Leví. Amén. Entonces, esto era lo que yo quería para el pastor que decía, dijo el pastor que le dijo una oveja, pastor, es que eso no es bíblico. Y el pastor contestó, dijo, bueno, ya se leyó toda la Biblia para decir que no es bíblico. Y yo me quedé, dije, pues también le falta leer donde sí existe dinero, no era solamente trueque.
pues todos nosotros tenemos que estar, y anótele ahí. Ahora, ya leímos 2 Corintios 9:7, ¿verdad? Otro de los puntos de 2 9:7 que dice ahí, que cada quien dé conforme propuso en su corazón. Yo recuerdo antes, tenías que dar una aportación, ¿verdad? Y todavía en algunas escuelas, tenías que dar una aportación obligatoria de pago de matrícula, pago de estudios en las escuelas primarias. Y de repente se movió ahí que ya no era, que no tenías que pagar inscripción, que era una ayuda voluntaria, y luego le pusieron ayuda voluntaria de 400 pesos. Entonces yo me quedo. El punto es, cuando te imponen una cantidad específica, es más ley que voluntad. Entonces, si tú quieres implementar el diezmo, estás implementando la ley. Y la ley era un mandato divino. Entonces estás implementando como ley al diezmo. En estos días estás en un error. Ahora, quiero que vean, miren, ¿cuál es el problema? Yo les voy a dar para la gloria de Dios, no para la gloria mía, pero yo tengo que hablarles de lo que me consta también, para que se den una idea, que no se trata de la cantidad, se trata de doctrina. Y porque y lo peligroso que es poner una doctrina, un mandamiento, porque si no lo cumples ya estás en pecado. Por eso tienes que tener cuidado qué vas a poner como doctrina, qué vas a poner, qué te está diciendo la Biblia y qué es lo que estás haciendo. Muchas personas dicen que se están enriqueciendo con el diezmo. Aquí no se trata hoy que si el diezmo se está usando para lo bueno o para lo malo. Se está tratando si es o no es voluntad de Dios. Porque también las ofrendas están vigentes hoy en día y también se pueden usar para lo malo y para lo bueno, ¿verdad? Judas Iscariote controlaba ofrendas, no controlaba diezmos y se las robaba. O sea, él también hacía algo malo, ¿verdad? Ya depende de cada quien. Miren, hay la forma más débil, pero más agresiva de defender el diezmo, lo vamos a encontrar en Malaquías 3, del 8 al 12. Malaquías. Me lo pasé por uno. Malaquías 3, del 8 al 12. Fíjense lo que dice. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. A ver, me estoy distrayendo aquí. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en campos será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué digo la forma más débil? Digo la forma más débil porque esto era instituido en lo material y están defendiendo ahora en la gracia el diezmo, siendo que hoy en día ya no hay levitas. No, hay hasta tribus de Israel extraviadas, que eran los encargados de sostenerlos en aquel tiempo. Pero cuando Malaquías habla es ¿por qué? Porque dice Jehová, tú no vas a tener heredad, porque la heredad que te voy a dar es lo que el pueblo me ofrende.
Cuando el pueblo dejó de ofrendarle a Jehová, Jehová ya no tuvo eso para darle a su pueblo de Leví. Al quedar mal ellos, y no dice que los castigó tampoco, ¿verdad? No dijo que los castigó. Entonces ya no tenían alimento los levitas. Dejaron su ministerio. Se tuvieron que ir a trabajar ellos para conseguir el sustento diario, ¿verdad? Entonces, eso es de lo que se trata. Por defenderlo con Malaquías es débil, pero el más agresivo es porque esto te asusta y te hace merecedor de maldición. Pero en Cristo no hay maldición, porque estamos bajo la gracia. Pero sí te espantan. O sea, yo como les dije, les voy a contar. Yo mis diezmos han sido hasta este punto, he sido fiel. Mis diezmos eran de 300 a 500 pesos por semana, porque no soy una persona que me sobreabunde. Pero estaba yo yendo 2 veces por semana a predicar la palabra a 114 kilómetros de aquí. Cada vuelta me salía entre 800 pesos y 1000 pesos. Eran 2. Entonces a la semana eran 1600 o 2000 pesos que quedaban en esas vueltas. Entonces, no se trata de ahorrarnos, ¿no? Se trata de no instituirlo como doctrina, porque haces que pensar a la oveja que si no diezma está en pecado. Y peor aún, si no diezmas y si no ofrendas, no puedes crecer en Cristo, no vas a poder ser líder, no vas a poder tener ministerio. ¿Por qué? Porque no eres fiel en los diezmos. Porque tu corazón está en el dinero. Entonces no se trata de los dineros. Si tú tienes la posibilidad y quieres diezmar, o veintear, o treintear, o cincuentear, puedes hacerlo. Una vez una sierva me dijo que hubo una persona que daba el 90% y vivía del diezmo. ¿Sí me entienden? Que vivía del diezmo. Otra persona me dice que, no lo sabía yo, que el dueño de Bimbo es cristiano y que él da el 70%. Entonces no se trata de cantidades, se trata de que no lo puedes poner como mandamiento divino en la actualidad, sin serlo, porque le estás diciendo como el acusador, pecador, no das diezmos. ¿Sí me entiendes? Al ponerlo como mandamiento divino, automáticamente haces pecador al que no lo dé cuando no es así. Entonces, vamos a ir, otra de las maneras, que se trata de quitarle cargas al pueblo que Dios no les ha dado. Vamos a ir a Génesis 14, del 18 al 20. Esta es otra manera de defender el diezmo. Gloria a Dios. Génesis, ¿qué dije? 14, 18 al 20. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si se fijan, primeramente recibió Abraham una bendición. Número 1, salió victorioso. Número 2, dice, le dio a Abraham los diezmos de todo. Él acababa de ganar una guerra y sale Melquisedec, le da el vino, le dio pan y vino. Entonces fíjense, no le dio de lo que no tenía. Abraham le dio de lo que tenía, pero después de una victoria y después de que el mismo sacerdote le dio pan y vino. ¿Quién dio primero? Porque muchas veces
quieren instituir las cosas al revés. Dale a Dios para que te dé. Y no es así. Entonces, quieren defender también que Abraham fue el primero que dio diezmo. Y haga de cuenta que se lo dio a Cristo. Pero Abraham, dice, Abraham dio diezmos con toda su descendencia en sus lomos. Porque dice, Abraham fue aquí y en 400 años después fue Moisés. Después de Moisés vino la ley. Después de Moisés, unos hijos de Abraham le diezmaron a otro hijo de Abraham. Todos eran de los lomos de Abraham, todos eran de su misma descendencia. Y la palabra dice que los levitas también diezmaron a través de Abraham, porque cuando Abraham diezmó a Melquisedec, los traían sus lomos, era su descendencia. Y como usted y yo somos también en lo espiritual descendientes de Abraham, entonces Abraham diezmó con su descendencia sus lomos, la carnal y la espiritual, y recibió la bendición, y fue de bendición para nosotros. Y otro punto, Abraham no fue obligado. Melquisedec, no dice en la palabra de Dios que Melquisedec le dijo, ya te hice victorioso, te di pan y vino, vengan los diezmos. Vengan los diezmos. Vamos a empezar de aquí. No, fue voluntario. Es que si usted quiere dar su diezmo, hermano o hermana, voluntario. Que no le digan que si no pudo darlos, no ande consiguiendo prestado. Y de lo prestado todavía ir a dar diezmo porque usted está en pobreza. Los del Corán, nada más los ricos son los que lo dan. Entonces Abraham no fue obligado a diezmar. Hubo otro diezmador que lo toman en cuenta. Lo hizo Abraham, lo hizo Jacob. Vamos a ir a Génesis 28. Aquí lo tengo en corto. Génesis 28, 18. Dice, y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betzel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios. Todavía lo condicionó, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Santo Dios. Entonces, él hizo un voto, pero voluntario. Nadie le dijo, ve y haz un voto. Créele a Dios, ve y comprométete. Él solito estaba. Nadie lo persuadió. Pero ya conocen cómo era Jacob. El que era Jacob, mentiroso, chapucero, tramposo, que le quitó la primogenitura a su hermano con engaños, ayudado por la mamá, sus mamás. Hizo un voto de que si me das te doy. Al revés, Abraham diezmó cuando le habían dado, hizo, si me das te doy. Y créanme, sí fue bendecido Jacob, pero no fue por él, por su voto. Él fue favorecido por la promesa que Jehová ya había hecho antes con Abraham. Y el primogénito era Rubén. Cuando Jacob se atravesó, yo ya traté con Abraham y lo voy a cumplir en Jacob. Y fue el papá de los 12 patriarcas, incluyendo la tribu de Leví. Pero hay otra. Si ya no hay diezmo, porque ya no hay levitas del pueblo de Leví, al menos no con nosotros, te queda el pobre y el necesitado. Vamos a ir a Mateo
25 del 37 al 40. ¿Lo tenemos? Fíjense lo que dice. Lo que quiere, o sea, si yo no le va a dar el diezmo al levita y al pastor, porque tampoco no hay aquí en la Biblia que sea al pastor, porque dice al sacerdote, pero todos somos sacerdotes de nuestro hogar. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, mis hermanos, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas hoy en día? ¿Que diezmes o que ayudes al necesitado? Porque en el Antiguo Testamento también había el diezmo que se le daba al levita y el levita a los sacerdotes. El otro diezmo de cada 3 y 6 años, que era el que era para tu familia y podías invitar al levita, pero en tu casa, no ibas a llevarlo allá. Y tenías que darle al huérfano, a la viuda, al forastero, o sea, personas que están en pobreza. Hoy en día seguimos teniendo huérfanos, viudas y forasteros. Todas esas personas que andan en la calle batallando económicamente, que te piden un taco, que te piden un vaso de agua, que te piden que le cooperes por un pasaje porque anda, pero si quiere regresar a tu tierra. Todas son las personas que Dios te marca. Ahí está tu diezmo. El diezmo, si lo quieres llamar diezmo en la actualidad, ya no tienes a levita, pero tienes a esta gente. Sigue ayudando a los hijos más pequeños de Dios. Ahora quiero que vayamos, a ver, tengo aquí, vamos a ir a Hechos, a ver, déjenme ver, enseguida Hechos 15, y voy a leer 4, 5, 7, el 10 y el 19. ¿Lo tenemos? Ok, aquí estoy cerquita. Ahí está. 15. Fíjense lo que dice en el 15 acerca de la ley. Dice, para los gentiles no cargas, es el siguiente punto. Dice, pero algunos de la secta, el 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, número 1, y mandarles que guarden la ley de Moisés, número 2. Fijan, ya son 2 aquí, la circuncisión y la ley de Moisés. No dijeron la circuncisión conforme a la ley de Moisés, sino que guarden la circuncisión y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y muchas veces cuando tocan este texto bíblico, solamente lo toman por la circuncisión, como si la circuncisión fuera lo único que venía de la ley. El diezmo también venía de la ley, porque era un mandamiento para la organización que le plació a Dios en el pasado y específicamente al pueblo de Israel. En el 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ojo aquí, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. En el 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Fíjense esta palabra, cuidado, líderes. ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
circuncisión y la ley de Moisés. Ni nuestros padres ni nosotros la hemos podido llevar. ¿Por qué les pones este yugo, este compromiso? ¿Por qué les enseñas que es pecado? Y con algo tan malaquías. Simplemente traerlo y transportarlo a la vida actual, así nada más. Siendo que ese era el tiempo del Padre, el Hijo, y ahorita es el tiempo del Espíritu Santo, la gracia. ¿Por qué las iglesias están? O sea, puedes tomar como ejemplo Malaquías en tu ministerio. ¿Por qué le estás ofrendando un ministerio ciego, cojo, sordo? Así como las ofrendas del becerro que se ofrecía, el que ya no podían vender, el que ya no servía, el enfermo. Ahí en tu ministerio, tómalo como ejemplo. A Dios no le vengas a ofrecer lo malo, pero en lo económico no lo brinques. Porque hoy tenemos otra organización y se llama ofrenda voluntaria conforme Dios propuso en tu corazón. Nosotros debemos de confiar más en Dios que en el diezmo, porque el diezmo no es nuestro Dios. Cualquier obra tiene que hacerse, pero no me voy a adelantar. El 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Fíjense, de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, hay de aquel que quite o que le añade a la palabra de Dios. También confundirle es quitarle y ponerle. Porque cada vez que que está fallando la manutención de una iglesia, ¡pau! Malaquías, a darle de bibliazos a la gente. Y la gente, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No tengo. Sí, imagínense, cuando uno peca en la gracia, Padre Santo, perdóname porque tuve un mal pensamiento. Cristo, perdonado. Padre Santo, perdóname porque le mentí a mi hermano. Cristo, perdonado. Señor, perdóname porque no he podido diezmar. Y tu líder, no, hermano, si puede comer, si ha comido, puede diezmar. Si 10 pesos tiene, déle un peso a Dios. No hay perdonado. Debemos de cambiar eso. Misericordia quiero, no sacrificio. Hacen movimientos que la pobre gente anda estresada. ¿Dónde conseguiré dinero? Tengo que hacer esto, ¿dónde? Voy a conseguir en los lugares que prestan, no voy a decir marcas. Voy a conseguir con el familiar, ya lo tengo enfadado, pero voy a ir otra vez. O sea, hagan de cuenta, llega un punto que hasta para ser cristiano se ocupa no ser tan pobre. Y es una mentira. Es una mentira. Y les voy a decir más adelante, porque aquí hay material. Fíjense. Entonces, lo único, aquí en el 24, ¿dónde está? 15, vamos a leer 15, 24 al 32, santo Dios, está haciendo calor. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, abusado cuando Dios no te da la orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Otra vez, o sea, se equivocó en el primero, le puso, ellos quisieron poner circuncidarlos conforme a la ley de Moisés, y pusieron la circuncisión y la ley. Si se fijan, eso era desde Abraham, eso de la circuncisión. La ley cayó con Moisés. Ya Josué, cuando llegaron a la tierra prometida, circuncidaron a los demás, pero eso viene desde atrás. No era la circuncisión, no era parte de la ley. Eso era un pacto con Abraham. Y usted y yo no estamos circuncidados. Entonces fíjense, pero aquí por segunda vez vuelve a decir, circuncidaros y guardar la ley. No te están pidiendo que guardes la ley. Si no, no puede tomar café, no puede, no mencionamos el café, no puede comer carne de puerco. No puede comer ciertas aves, no puede comer ciertos reptiles.
No los puede comer porque eran inmundos en la ley. No podía combinar telas, algodón y poliéster. Ni siquiera la vestidura era igual. O sea, entonces tenemos que, si vamos la palabra lo dice, quieres cumplir la ley con el diezmo, cumple todo lo demás. Por ejemplo, tú, hermano pastor, líder, oveja, en el Antiguo Testamento, si tienes un hijo borracho y desobligado, lo tenías que llevar al templo y ahí lo iban a apedrear hasta que muriera. ¿Por qué no se cumple? El diezmo sí, dinero. O cumples, si quieres cumplir un solo mandamiento, son como 600. Quieres cumplir uno de la ley, tienes que cumplirlos todos. Porque si te esfuerzas en cumplirlos todos y fallas en uno, fallaste en todo. Y no ha habido quien lo cumpla, sino si lo hubieran cumplido, no hubiera muerto Jesús en la cruz. Hay que grabárselo. Entonces, en la ley, ¿hasta dónde íbamos a leer? Hasta el 32. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, que son los apóstoles, el apóstol Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nomás nos hemos hincado y hemos ayunado y hemos orado y nos hemos congregado. O sea que tenían mérito. Porque ha parecido, fíjense bien en esta palabra, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Pero me detengo aquí. Ha parecido bien al Espíritu Santo que no te circuncides, ni que tampoco tienes que verte obligado a seguir la ley mosaica, la ley de Moisés. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Quién eres tú, hombre mortal, para combatir contra el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién? Y en lo personal, como dice la palabra de Dios, tengo que obedecer a Dios antes que al hombre. Porque también ese hombre le merece respeto a Dios. Seguimos leyendo. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, lo que habían hablado anteriormente, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. O sea, relájense, nomás absténgase de estas cosas, pásenlo bien. Lo sacrificado a ídolos, hagan de cuenta lo que les enseñan también el Día de Muertos, ahí aprovechando de pasadita, de que le hacen un molito, pero ahí quedó y me lo he hecho. No, nosotros no podemos hacer eso. Ok. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. No soy pecador porque no doy el diezmo. ¿Sí me entienden? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Todo para adelante, mis hermanos, Dios está con ustedes. Ustedes no están en pecado y no tienen que sentirse pecadores si no están circuncidados o si no siguen la ley mosaica y revisen todos los mandamientos que hay. Porque la ley civil ha cambiado al transcurso de los años. La ceremonial también cambió. Entonces vamos a ver todo sacrificado de hilos. Aquí lo que querían hacer los fariseos era que querían judaizarlos, querían hacerlos que comenzaran a cumplir lo que era el Antiguo Testamento. No agarres mandamientos que no son para ti, promesas que no son para ti. Tenemos que conocer bien los tiempos. Porque miren, quiero que tomemos en cuenta a un hombre un hombre de Dios, porque fue bautizado por el Espíritu Santo y era un gentil como tú y como yo. La única diferencia que pueda haber era de que él era un hombre piadoso, temeroso de Dios y que daba limosnas y ayudaba. Fíjense, vamos a ir a Hechos 10,
Aquí está cerquitas. Hechos 10. Vamos a leer del 1 al 25, porque a mí me interesa. Lo voy a tratar de hacer rápido porque es una historia corta. Pero no quiero dejar de leerla para que se entienda. ¿Quién era esta persona? Y era un gentil. ¿Quiénes eran gentiles? Lo que menciona la Biblia como gentil era toda aquella raza que no era de Israel, que no era judía, porque los judíos son los más conocidos actualmente, pero había más. Los judíos son los de Judá, pero hay otras 11 tribus, como la de Leví. Ok. Del 1 al 25. Fíjense lo que dice aquí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, no a Dios, no diezmaba. Fíjense. Y oraba a Dios siempre. Fíjense, las limosnas al pueblo y la oración a Dios. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Dijo tus diezmos? No, limosnas. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón surtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a los 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra como un lonche, órale, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, lo que bajo la ley no se puede comer. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Era judío. Él estaba bajo la ley. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces que bajó el lienzo, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. ¿Se fijan? Fue Pedro hasta allá, a la casa de un gentil. Fíjense. Ok. Dice:
Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, y le volvió a platicar la historia. Y dijo en el 31, y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Si se fijan, otra vez vuelve a decir que sus limosnas que dio al pueblo habían subido al cielo y sus oraciones. Ahora en el 44, al mismo Cornelio y a su gente dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si se fijan, eran incircuncisos y no diezmaban, y el Espíritu Santo de Dios entró en ellos. Limosnas al pueblo, la ayuda a la viuda, al huérfano, al necesitado, al extranjero. Eso es lo que hoy en día te pide Dios, hoy que estamos en la gracia a partir del sacrificio de Cristo. Amén. Dice que hacía limosnas y no diezmos, y oraba a Dios siempre. Ahora vamos a otro punto que dice: dad a Dios lo que es de Dios. Palabras de Jesús. Vamos a ir a Marcos 12, 17. Dice: respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces, mis hermanos, hoy en la gracia lo que Dios te pide es tu alabanza, tu adoración a Dios, que aceptes a Cristo. Dios lo que quiere de ti es tu alma, no tu dinero. Acuérdense que también cuando le preguntaron a Jesús que si debía de pagar al César, que lo tenían como una divinidad en ese tiempo, quien gobernaba lo querían hacer que la gente lo viera como un dios. Y le preguntaron que si era lícito pagarle los impuestos al César, y les pidió una moneda, y dijo: ¿de quién es esta cara? Del César. Ah, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque la moneda tiene su cara, pero tú y yo, mi hermano, tenemos el Espíritu Santo. Nosotros nuestra alma es la que Cristo necesita, nuestra alma, no nuestro dinero, porque todo es de Él. Entonces, Jesús diezmó, sí. Cuando murió, Él se hizo nuestro sacerdote y abrogó la ley. Y ahora tenemos un nuevo comienzo. Y todos los gastos para la obra debe ser costeada, pero por medio de la ofrenda. Por medio de ofrenda voluntaria. El que tiene más, que dé más. El que tiene menos, que dé menos. Vamos a leer Mateo 17, 24 al 27. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga los dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselos por mí y por ti. O sea, pagaba los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que Dios respetaba a las autoridades. Él no venía a pelear con gobiernos de aquí. Al contrario, pues si el gobierno que estaba ahí era el romano, cada que el pueblo de Dios se portaba mal, hacía que algún reino
los gobernara un gobierno extraño, entonces él no podía pensar diferente, siendo que él mismo había hecho que fueran siervos de otro reino por su desobediencia. Él es sí o sí, y su sí es sí, y su no, no. Entonces Jesús pagó impuestos al gobierno. No dice que haya estado diezmando ya cuando empezó su ministerio. Aun cuando la multiplicación de los peces fue un milagro, no un diezmo. Si se acuerdan, en la multiplicación de los peces, en la multiplicación de los peces, si se fijan, había mucha gente y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Dijo, no tenemos para darles de comer a todos. ¿Qué tienes? No, pues tengo tantos peces, tantos panes, son muy poquitos, 5. Y él hizo el milagro de la multiplicación. Y ninguno de sus apóstoles dijo, si hubiéramos tenido diezmos, si la ofrenda alcanzara. No, Jesús hizo el milagro. Entonces muchas veces nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios más que en la ofrenda y el diezmo para llevar a cabo las obras. Hoy se oye algo que no es bíblico, pero es es un dicho. La sabiduría anda donde quiera, que dice que la obra de Dios cuesta pasos y pesos, pero esos pesos no tienen que ser conseguidos de una manera que no lo dice Dios. Entonces aquí, mis hermanos, les explico, la palabra de Dios, la palabra que Dios me ha dado es que los diezmos no son para la actualidad, que no tenemos que ponerle como pecado al pueblo, que si no diezma está en pecado, y que malditos van a ser con maldición, atemorizando para llenar las arcas de una iglesia. Tampoco es bíblico que el diezmo es del pastor. En algunos ministerios es tanto el diezmo que tiene un salario. En otros, como en México, que los diezmadores también son muy pocos. Es el sueldo del pastor. Y aún así todavía tienen que trabajar en la vida secular, ¿verdad? Entonces la palabra de hoy es pecado el no diezmar. No, mi hermano. Y que no te asuste Malaquías, porque esa palabra no era para ti. La podemos utilizar como prédica, como ejemplo de ministerios, de actitudes, de obra, pero no económicamente. Quiero leerles Romanos 10:4. A ver, creo que está aquí enseguidita. Aquí está Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Usted cree en Cristo? Pues el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque Él cumplió la ley por ti, por mí, y de ahí en adelante tenemos otra forma de conducirnos. Una forma muy diferente, por gracia. Porque es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos llegado al fin de este estudio que muchos aprobarán, una gran cantidad desaprobará, porque les han enseñado que el diezmo es vigente y que sirve para las obras. Muchos líderes dirán, es que sin el diezmo, que es una cantidad semanal, llueva truene, nos ha servido para obras misioneras, para levantar el templo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. No se trata si lo usas para bien o para mal, sino que el diezmo no lo puedes meter como doctrina. Tu oveja, si tú quieres comprometerte con Dios, hacer un voto de toda tu vida, entregarle el diezmo,
voluntariamente, hazlo por agradecimiento. Pero que nadie te convenza de que si no lo puedes dar un día, ya estás pecando. Y si no es bíblico el diezmo hoy en día, las primicias menos. Si las quieres dar porque tu corazón, o así lo ha puesto Dios en tu corazón, puedes darlas. Pero tampoco es doctrina hoy en día las primicias. Tenemos que abrir los ojos, líderes y pastores, a que los tiempos han cambiado. A nosotros nos tocó ser gentiles del 2023. Ya hace 2000 años, más de 2000 años que estamos en la gracia. Y tenemos que ir tumbando poco a poco eso que va quedando del fariseísmo, de meter la ley en las nuevas doctrinas. Una religión mete unas, otra religión mete otras, pero todas meten algo. Cuanto a lo que debe de quedar, unas leyes morales, el gobierno que ha sido instituido por Dios, y les pudiera estar siguiendo hablando. Dios está hablando todos los días. Fíjense lo que dice aquí en Hebreos 8, el nuevo oficio sacerdotal. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Gracias, Padre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y estamos hablando ahora de Jesús. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Es un modelo que ya estaba allá arriba. Pero a tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano. Los padres fueron Abraham, para sacarlos de la tierra de Egipto, Moisés, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, nuevo pacto ha dado. Fíjense bien en el 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gloria a Dios. El pacto de la ley desapareció. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.
Espero no ser piedra de tropiezo. Espero que esta palabra les quite un yugo que Dios no les ha impuesto o nos ha impuesto. Yo, en lo particular, para hacer servicio en una casa y gastar 2 horas de refrigeración y luz, no se me hace caro como para yo necesitar el diezmo de mis hermanos. Tengo mi propiedad y tengo mi trabajo. Entonces, si algunos hoy en día quieren sentirse levitas y meterse al 100 al ministerio, pues también lo consideran. No pongas bozal al buey que trilla, pero todo debe ser de las ofrendas. Así como fue lleno del Espíritu Santo Cornelio, si Cristo hubiera querido predicarle diezmo, hubiera mandado a Caifás, pero como él quería predicarle la gracia y no la ley, mandó a Pedro. Que Dios me los bendiga. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y espero que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y no para disensión, para discusión y división. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que están viendo esta transmisión o la verán más adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Y diezme, como dice el apóstol Pablo, haga las cosas por voluntad propia, pero recuerde, no por doctrina. Que Dios me los bendiga.